A continuación se expondrá el enfoque idealista, tradicional o racionalista del currículo y enfoque técnico del currículo, por Eva Yasso, Ana Gracia, María Gracia, Hernán González, Angélica Salgado y Lisette Terán. Enfoque idealista. Como idealismo se designa el conjunto de los sistemas filosóficos, según los cuales la idea es el principio y fundamento del ser y el conocimiento. Su origen se puede rastrear hasta Platón, quien consideraba que la verdadera realidad era la del mundo de las ideas, únicamente accesible para la razón. El idealismo busca unir al educando con la realidad en la que se encuentra inmerso, de tal suerte que busca propiciar un acercamiento mayor entre los educandos y la naturaleza, a partir de la idea de que el ser humano está dotado de libre albedrío. El idealismo lo convierte en un ser espiritual que es responsable de sus propios actos. Ahora vamos a hablar de las características del enfoque idealista. El enfoque idealista, la realidad se conoce por medio del intelecto y la experiencia. Requiere del intelecto que le permite formar una idea determinada de las cosas que percibe a través de los sentidos. La razón no se identifica con lo finito o material, sino que alcanza lo infinito, como puede ser la concepción de la existencia de Dios. La manera de conocer la realidad, es decir, los objetos en sí mismos, es por medio del intelecto y a través de la experiencia. No se conforma con lo que en apariencia perciben los sentidos, sino que está ligado a una realidad superior de la conciencia del ser. Compatibilidad e incompatibilidad con otros enfoques. Se considera a menudo incompatible el idealismo con el materialismo. También la filosofía analítica angloamericana. Y es compatible el idealismo y la sociedad científica actual. Kant criticó tanto el empirismo como el racionalismo, proponiendo lo que denominó idealismo trascendental. Afirma que todo nuestro conocimiento se origina en la experiencia. El contenido del conocimiento ha de proceder de las impresiones que recibimos de fuera. Sin embargo, Kant sostiene, como el racionalismo, que ese conocimiento no tiene alcance real. No podemos conocer cómo es la verdadera realidad, sino solo cómo se nos presenta a los sentidos para ser elaborada por el entendimiento. La razón proporciona unos principios que están en la mente ya antes de recibir las sensaciones y que sirven para organizar y dar sentido a la experiencia. Ahora conoceremos los aportes de algunos representantes del idealismo. Empezaremos hablando acerca de Platón. Platón habla de un idealismo en el que las ideas constituyen un nuevo mundo fuera del ser humano, es decir, un mundo suprasensible al que el hombre debería aspirar. El mundo de las ideas de Platón es justo ese mundo suprasensible donde se encuentran las causas, es decir, las ideas, de manera invisible y en consecuencia también son inteligibles. Las ideas no son meras representaciones mentales de las cosas, sino que se encuentran fuera de ellas como causas y fuera de la mente humana, es decir, que no son pensamientos, sino aquello que piensa el pensamiento una vez que se ha liberado de lo sensible. Conociendo el aporte de Platón, pasaremos ahora a ver a Descartes. En la teoría del conocimiento, Descartes es el padre del racionalismo. Estimaba que los sentidos no nos dan más que una representación confusa de los objetos y pueden así inducirnos a error. Es la misma razón la que concibe la verdad por una intuición que le es propia y la exactitud de una verdad que se ve confirmada no por la práctica y la experiencia, sino por la claridad y la nitidez de nuestras ideas. El criterio de la verdad se halla pues en la razón misma. Descartes fue el autor de la teoría idealista, de las ideas innatas, tales como las ideas de Dios, de la sustancia corporal y de la substancia espiritual. Su filosofía se esforzaba en conciliar la religión y la ciencia. Otro autor representativo es Immanuel Kant. La filosofía kantiana, llamada por su autor idealismo trascendental y conocida entre nosotros también como filosofía crítica
o también conocida como criticismo, se desarrolla a partir de una nueva solución del problema del conocimiento, según la cual los elementos formales y los elementos materiales del conocimiento han de colaborar para que éste pueda darse, pretendiendo de este modo superar las limitaciones del empirismo y del racionalismo. Y por último tenemos a Georg Friedrich, en el que el idealismo alemán adquirió su máxima expresión con él, y lo que es más interesante, se produjo un gran avance en la teoría de la evolución de la conciencia. El idealismo tiene para Hegel un sentido radicalmente ético, unido indisolublemente a la dialéctica. Se propone recuperar frente a Kant el carácter absoluto de la razón espinosista, así como reivindicar frente a Spinoza el sentido kantiano de la libertad individual. Se inserta dentro de la corriente post-kantiana, de cuyo seno creció el idealismo alemán, llevando hasta su última consecuencia la inversión copernicana. La prioridad del sujeto frente al objeto significa la prioridad del actuar sobre el ser, y con ello la supresión de todo vestigio del idealismo. Como pueden escuchar, estos son los aportes de los representantes más comunes del enfoque idealista. Intereses en que se centra el currículo. Las materias en el idealismo serán concebidas en términos de suposición epistemológica. Si la verdad estriba en las ideas, entonces el currículo debe organizarse en función de aquellas materias que nos ponen en contacto con las ideas. El currículo es basado en el conocimiento, basado en materias como las artes liberales, siendo las matemáticas, la filosofía y la teología las más importantes. Conceptos claves del enfoque idealista: de importancia a la teoría, la información, los datos y a la sistematización del conocimiento. Buscar formar personas cultas y conocedoras de la cultura. Garantizar la actividad intelectual de su expresión óptima y capacitar para adquirir las herramientas para el acceso a las grandes ideas. Las áreas de saber que se identifican con el enfoque idealista es el área de la economía, área de la ingeniería, las matemáticas, entre otras. Enfoque tradicional racionalista. En el racionalismo académico, el currículo diseña para formar ciudadanos según las directrices de la cultura occidental, con el apoyo de las disciplinas clásicas que ofrecen precisión, generalidad, erudición y poder. También para el acceso de conocimiento acumulado a través de la historia por la humanidad. Se entiende como persona educada aquella que lee y entiende el cúmulo de teorías de las disciplinas clásicas, es intelectual y puede desempeñarse en actividades sociales o domésticas. Sobrevalora el conocimiento en función del cual actúan los docentes y alumnos. Los contenidos llegan a ser lo básico y nuclear del currículo. Ahora vamos a hablar de las características del enfoque tradicional. En las características del enfoque tradicional hace énfasis en la formación del carácter de los estudiantes y moldear por medio de la voluntad, la virtud y el rigor de la disciplina el ideal del humanismo y la ética, que viene de la tradición metafísica religiosa del medioevo. El método básico del aprendizaje es el academicista, verbalista, que dicta sus clases bajo un régimen de disciplina a unos estudiantes receptores. Un ejemplo de este método es la forma como los niños aprenden la lengua materna, oyendo, viendo, observando y repitiendo muchas veces. De esta manera el niño adquiere la herencia cultural de la sociedad. Aquí está representado el maestro como autoridad. Es un sistema rígido, poco dinámico, nada propicio para la innovación. Se da gran importancia a la transmisión y memorización de la cultura y los conocimientos. Este modelo habitúa al estudiante a la pasividad, fomenta el acatamiento, el autoritarismo, produce un hombre dominado. El conocimiento se adquiere a través de la memoria y la repetición. En general, el docente dicta y expone y él escucha y copia, por lo que hay poco. Por otra parte, les hablaré de la compatibilidad e incompatibilidad del enfoque tradicional. Este enfoque se basa en la transmisión de la información por parte del docente. Es todo metódico,
El docente es quien elige los contenidos temáticos, donde el estudiante juega un papel del receptor pasivo. En sus compatibilidades encontramos que es ordenada, preestablecida, forma el carácter de la persona. Por otro lado, en sus incompatibilidades dice que el estudiante es un receptor pasivo normado por una teoría rígida. A continuación, les hablaré acerca de los aportes de algunos representantes del enfoque tradicional. Primero empezaré hablando acerca de John Dewey. La mayor aportación de la pedagogía de John Dewey a nuestro sistema educativo actual es concebir a los alumnos como sujetos activos de sus propios aprendizajes y como sujetos constructores de conocimiento. Por otro lado tenemos a Skinner. Skinner opinaba que la enseñanza tradicional se fundamentaba en exceso en el castigo. En términos operantes, afirmó que la conducta de los alumnos en el aula estaba controlada sobre todo por estímulos aversivos. Esto significa que los niños aprendían a actuar de modo que evitaran las malas notas, las críticas de los adultos o las burlas de los compañeros. No obstante, las investigaciones de Skinner y sus seguidores demostraron de forma clara que el refuerzo es más eficaz que el castigo para el aprendizaje de nuevas conductas. En este sentido, no solo identificó un uso desmesurado del castigo, sino también una baja frecuencia de reforzamientos y además se atribuyó este hecho al número excesivo de alumnos por profesor. Y por último tenemos a Juan Amos Comeno. Expresaba convencido el importante papel de la educación en el desarrollo del hombre para mejorar al mismo hombre y a la sociedad. Para él esta debe tener un orden y método, debe ser agradable y el alumno debe ser el centro de atención. Creía que para enseñar debía haber disposición de tres cosas: tiempo, objeto y método, y aportó ideas nuevas y educativas basándose en tres métodos: comprender, retener y practicar para poder mejorar la enseñanza del alumno. Y esto ha sido los tres autores más importantes del enfoque tradicional. El interés que se centra el currículo en la escuela tradicional es en la filosofía que esta escuela maneja, que considera que la mejor forma de preparar al niño para la vida es formar su inteligencia, su capacidad de resolver problemas, sus posibilidades de atención y de esfuerzo. En este caso se le da gran importancia a la transmisión de la cultura y de los conocimientos, en tanto que se le considera de gran utilidad para ayudar al niño en el progreso de su personalidad. Esta filosofía perdura en la educación en la actualidad. En su momento el enfoque tradicional representó un cambio importante en el estilo y la orientación de la enseñanza. Sin embargo, con el tiempo se convirtió en un sistema rígido, poco dinámico y nada propicio para la innovación, llevando inclusive a prácticas pedagógicas no deseadas. Por ello, cuando nuevas corrientes de pensamiento buscaron renovar la práctica educativa, representaron una importante oxigenación para el sistema. Aunque su desarrollo no siempre haya sido fácil y homogéneo, sin duda abrieron definitivamente el camino interminable. Conceptos claves del enfoque tradicional y racionalista. Este enfoque centra el contenido fragmentado y tiene énfasis en la transmisión y recepción de la información. Señala que le da más importancia al contenido disciplinario que al desarrollo de las habilidades o los intereses de los estudiantes. Concibe la enseñanza como la transmisión a las nuevas generaciones de ciertos conocimientos que constituyeron la cultura. Considera el aprendizaje como una concepción conductista y mecánica, y el estudiante es más un objeto pasivo de acondicionamiento y modelación que un activo procesador de información y mediador de su conducta. Las áreas del saber con que se identifica el enfoque tradicional son aquellas que son memorísticas, las cuales tienen reglas por memorizar. Por ejemplo, la matemática, que es la que maneja la forma de memorizar las fórmulas. En la lengua castellana se maneja la forma de memorizar lo que es subjetivo. Maneja las palabras graves, agudas, ya que son todas aquellas que tengan un reglamento en sí, que no forjen un pensamiento libre, sino un pensamiento mecánico. Las características generales del enfoque técnico son
En cuanto al currículo, lo conciben como un plan de instrucción en la que se ejecutan los objetivos, aprendizaje y las estrategias de acción que se debe seguir el profesor para conseguir los resultados esperados. Se caracteriza porque propone un modelo racional de planificación del currículo, utilizando modelos de gestión empresarial. Se basa en el cognitivismo, los contenidos acordes a las necesidades de la sociedad y del estudiante, hace que la cultura como referente para el alcance de los aprendizajes y objetivos. Los conocimientos, habilidades y actitudes deben ser dirigidas a los alumnos y a la solución de problemas. Concibe el currículo a partir de necesidades administrativas y como una serie estructurada de resultados de aprendizaje cuya consecuencia es un currículo completamente preespecificado. Presenta un carácter cientifista, técnico e instrumental de racionalidad. Evidencia un carácter disciplinar, académico. Mi nombre es Eva Sandrit Ayazo Rubio. A continuación les voy a hablar sobre las compatibilidades e incompatibilidades del enfoque técnico. Compatibilidades. Se centra en el estudiante y permite un conocimiento personal. Toma en cuenta el entorno del individuo y cómo lo ha influenciado. Recurre a prácticas didácticas activas para facilitar el aprendizaje. En sus incompatibilidades encontramos que no hay desarrollo social y el enfoque es individualismo. Influye que el estudiante internalice, no perdiéndole interactuar. Autores. Bobbitt. Un primer momento institucional, tal como lo introduce Bobbitt, 1918, cuando sugiere la gestión, funcionalidad, eficiencia social y obligatoriedad de los programas de estudio, inspirados en la lógica de la ingeniería y la psicología conductista. Bobbitt se centra en una escolaridad asimilada a una empresa con funciones, compromisos, resultados, determinación de logros, métodos medibles y alcanzables. Esta posición tecnicista se expresa en las nuevas reformas educativas con criterios de eficiencia, competencia, capital humano, meritocracia, manejo gerencial, relación costo-beneficio y ascenso social. Tyler. Un segundo momento como programa de estudios es desarrollado por Tyler, 1986. Al presentarlo como un instrumento escolar que parte de la psicología conductista, la filosofía positivista y la sociología funcionalista, como método racional para examinar los problemas del currículo y la enseñanza. Sus preguntas cardinales son: ¿qué fines desea alcanzar la escuela? De todas las experiencias educativas que pueden brindarse, ¿cuáles ofrecen mayores probabilidades de alcanzar dichos fines? ¿Cómo se pueden organizar de manera eficaz esas experiencias? ¿Cómo podemos comprobar si se han alcanzado los objetivos propuestos? Hilda Tava. La propuesta o modelo curricular de Hilda Tava se basa en su libro, que se publicó en 1962 y representa una continuación del trabajo de Ralph Tyler. Acentúa la necesidad de elaborar los programas escolares, basándose en una teoría curricular que se fundamenta en las exigencias y necesidades de la sociedad y la cultura. El resultado de ese análisis realizado a través de la investigación constituye la guía para determinar los objetivos educacionales, seleccionar los contenidos y decidir el tipo de actividades de aprendizaje que deben considerarse. Introduce así en el sustento de la planificación curricular la noción de diagnóstico de necesidades sociales. Esa noción ha implicado a veces la elaboración de los programas de estudio, reduciéndolos a demandas muy específicas, inmediatas o utilitaristas que van contra la formación teórica del sujeto. Interés en el que se centra el currículo. En el enfoque técnico, el currículo se piensa como un plan para el aprendizaje, el cual es previamente diseñado, y los docentes son los encargados de hacerlo funcionar, es decir, son quienes ponen en práctica los planes pensados y elaborados por otros. Bobbitt es el primero en plantear cómo hacer más técnicos los procesos de enseñanza. Luego Tyler propone el modelo llamado por objetivos o modelo medio-fines, dentro del cual se observa el interés por el control del aprendizaje del estudiante.
El producto debía ajustarse a los objetivos propuestos. Este enfoque busca ante todo un interés por el control del proceso educativo. Claro está que no solo hay que controlar a los estudiantes de tal manera que se logren las expectativas de lo planeado. Las actividades y expectativas, para que sean eficaces y a la vez coherentes con el programa general, tienen que ordenarse en unidades, cursos y programas. Ninguna experiencia aislada tiene un efecto profundo en el estudiante. Se puede concluir entonces que el enfoque técnico del currículo es la suma de algunas exigencias académicas bajo la estructura de los conocimientos y que la planificación se constituye en la clave del quehacer en las aulas. Conceptos claves del enfoque técnico. El enfoque técnico curricular es entendido como un plan de instrucción en el que se explicitan los objetivos de aprendizaje y las estrategias de acción que debe seguir el profesor para conseguir los resultados esperados. En la educación, su aplicación se basa en los resultados de aprendizaje como meta del proceso. El enfoque técnico curricular es un plan de aprendizaje el cual es previamente diseñado y los docentes son los encargados de hacerlo funcionar. Busca el interés por el control del proceso educativo con el fin de que se logre las expectativas de lo planteado. Áreas del saber. El currículo técnico ha estado más relacionado con los procedimientos de diseño de contenidos y ha sido dirigido a detectar la mejor forma como los estudiantes reciben y asimilan la instrucción, entendido como el conjunto de elementos, pasos, para la organización del conocimiento que ha de ser enseñado, como una guía técnica fácil de aplicar. Es así como el currículo para la educación superior ha estado centrado en el objeto de conocimiento, ciencia, tecnología, técnica, artes, y no tanto en atender al desarrollo integral del individuo, ético, moral, social, político, emocional, deportivo, humor, ni en los requerimientos sociales, las necesidades y problemas del contexto, políticos, sociales, económicos, culturales e históricos. Gracias.